Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV con toda la información y aparte hoy es un día donde va a haber distinta actividad en distintas comisiones, hoy y mañana, así que les vamos a estar contando en un ratito nada más de qué se trata, pero estos son los principales títulos. Boleta única de papel, el gobierno y la justicia electoral ultimaron detalles para su uso en las próximas elecciones. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamentos se reúne hoy para poder tratar el emplazamiento de la comisión investigadora por el caso Libra. Comisión de Defensa Nacional, reunión para tratar proyectos de resolución y declaración. Acá estamos. Bueno, hola Mary, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Arranca la semana de emplazamientos, ¿no es cierto? Tenemos una agenda muy intensa el día martes y el día miércoles con los coletazos de lo que fue la sesión opositora del día de ayer, con muchos diputados que están viajando en este momento, así que prestad atención porque no es solamente el cierre de las listas electorales para las elecciones de octubre, sino que es un poco lo que suceda esta semana va a definir, me parece, todo la segunda mitad del año legislativo que vamos a tener en la Cámara de Diputados. Sin duda. Hola Jessy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Muy Esperando bien. también, sí, mañana los proyectos de los gobernadores. Están todos expectantes a ver qué pasa en esa comisión y si ya se dictamina, qué fecha de sesión podría tener. Claro. Bueno, porque recuerden ustedes, venimos de una última sesión especial donde hubo 12 proyectos ahí que se aprobaron, a donde para el Poder Ejecutivo resultó un golpe, obviamente, para lo que se esperaba que iba a pasar y aparte con la fuerza con la que salieron esos proyectos, con esos famosos 2/3, y ahora aguardar qué es lo que pasa con el veto que ya anunció el presidente, los vetos en verdad, que van, el otro día me explicaba Debbie, que finalmente son 3 vetos distintos, o que por lo menos están separados los expedientes en 3 paquetes distintos, por lo tanto se podría insistir de manera independiente con esas leyes. Sí, vos, Meli, te referís a que hubo una discusión porque el presidente Javier, cuando lo veta, emite un solo decreto y hubo toda una discusión reglamentaria sobre si la oposición quería insistir en las leyes en el Congreso, iba a tener que tratar los 3 proyectos en una sola votación o cada uno por separado, que es lo que suele suceder. Y finalmente hubo un consenso interno de, por un lado, se va a ver de insistir en la ley que aumentaba las jubilaciones, ese 7,2% de aumento para todos los saberes jubilatorios y el aumento de bono de jubilados. Ese es el primer proyecto. La otra ley tiene que ver con la moratoria previsional y la otra ley tiene que ver con la ley de emergencia en discapacidad. Cada una de esas iniciativas se va a tratar por separado y en cada una de esas iniciativas la oposición va a tener que juntar los 2/3. Era importante porque obviamente el cálculo y los votos que faltan para la ley de emergencia en discapacidad, por ejemplo, no es lo mismo para el caso de la moratoria. La moratoria es mucho más difícil de que salga. En el caso de la emergencia en discapacidad, bueno, hay muchos aliados del gobierno que no están cómodos blindando ese veto. No, sobre todo por lo que quedó expuesto en la calle, con las protestas, con esa silla de ruedas inflable, con lo que se estimaba era el impacto que podía tener en el Producto Bruto Interno, por la sensibilidad de las características del colectivo que se ve afectado, por lo que implica para cada una de esas personas que no se cuente con esa ley, a donde todas las familias que tienen a alguien con condición de discapacidad lo que explicaban es que lo que ven es directamente afectada su calidad de vida. Sobre todo aquellos que están en un tratamiento, que necesitan vincularse con determinados especialistas. Esos especialistas no pueden seguir trabajando de eso porque su hora está nomenclada en un valor muy atrasado y bueno, se empiezan a dedicar o a la actividad privada o a otra cosa o a manejar una autoaplicación y en el medio quedan un montón de chicos, digo chicos, pero en realidad debiera decir personas, sin poder terminar o continuar con sus tratamientos que tienen que ver con, bueno, ir facilitándoles un poquito la vida, que es una vida más compleja. La vida cuando se tiene una condición de discapacidad es más compleja. Y te lo dicen en espectros distintos o en discapacidades distintas, pueden ser intelectuales y puede ser también como ellos, muchos de esas personas transitan los impactos a nivel emocional y cómo esas emociones afectan directamente a la posibilidad de establecerse en el colegio o en un ámbito laboral o lo que fuere.
Sí, y tengamos en cuenta que esto se da en un contexto muy delicado. A partir de la semana que viene, después del cierre de listas, arranca la campaña electoral nacional con un gobierno que está muy interesado en acrecentar su fuerza en el Congreso de la Nación, en donde no tiene mucha representación. Para eso tiene que hacer muy buenas elecciones. El tema de la discapacidad es un tema muy sensible, que eso hay que sumar el capítulo de la disputa judicial que hay con el chico Ian Moche, un chico con autismo, con espectro autista, que tuvo que Javier Milei, el presidente, salió a cruzarlo a través de Twitter y hay una denuncia que está cruzada con este chico que con respecto a la imagen pública que tiene el presidente, bueno, ven que puede llegar a perjudicar. Entonces, no hay que pensarlo solamente en términos de cómo le puede afectar al presidente, que tomó una decisión la semana pasada, por ejemplo, con el anuncio en cadena nacional de bajarle el tono a los insultos, que también hay muchas encuestas que le están dando que no medía bien ese nivel de belicosidad, tal vez. Hay que pensarlo en términos de los aliados, porque los aliados son también los que tienen que ir a buscar el voto a sus provincias y no cae también ese veto de la emergencia en discapacidad. Claro. Exacto. Bueno, y jubilados tampoco, ¿no? O sea, porque en todas las provincias además no solo hay protestas del colectivo de la discapacidad muy fuertes, o sea, nosotros vemos quizás aquí en las afueras del Congreso las que son más masivas, pero se replican estas protestas en todas las provincias. Exacto. Porque es un colectivo que está en todo el país, digamos, Sí. y que tiene los mismos reclamos, digamos, es muy federal. Y en el caso de los jubilados, bueno, tenemos las protestas todos los miércoles, pero digamos, se ve que hay en la sociedad, digamos, tampoco, nadie opina que están ganando, están cobrando bien los jubilados. Sí, o sea, todos creen que necesitan algún tipo de aumento porque, recordemos, el cambio de la movilidad lo que hizo fue a empezar a actualizar por inflación desde un piso más bajo, ¿no? Sí, perdón. No, quería decir que es curioso lo que pasa ahí con respecto a... venimos ya de varios meses de marcha de los jubilados todos los miércoles, que por lo general terminan en enfrentamientos y represión por parte de las fuerzas de seguridad, pero que sin embargo cuando hablas con algunos legisladores del oficialismo, sus aliados, hay menos incomodidad en blindar el veto a los jubilados, porque también ya se hizo el año pasado con otra ley que había avanzado la oposición, con respecto a que está más establecido, pareciera ser, con que bueno, los jubilados van a cobrar lo que van a jubilar por el costo fiscal que puede representar frente a lo que puede pasar con la emergencia de discapacidad. No sé, yo lo he visto al menos cómo los diputados lidian con esa presión social que existe en las afueras del Congreso de hay un tema que les incomoda más que el otro. El tema de los jubilados te dicen, sí es cierto, pero todos los gobiernos tuvieron problemas con el valor que se le adjudica a las jubilaciones. Esto es distinto porque el costo fiscal es menor y en nuestras provincias nos presionan más. Como que hay una diferenciación curiosa que hacen ahí los propios diputados de los aliados del oficialismo. Yo también percibo eso y además porque en el colectivo de los jubilados, si querés, es más difícil endilgarle toda la responsabilidad de la situación social y económica de También. los jubilados al gobierno de Javier Milei, porque son jubilados que cuando vos desarmás un poco y les preguntás, sobre todo en las marchas, bueno, ¿hace cuánto que usted no puede comprar un trozo de carne o hace cuánto que usted se limita en comprar todos los remedios que necesita? Y te dicen, y yo vengo mal hace una buena cantidad de años. Entonces, ahí lo que me parece que desde el punto, por lo menos desde el punto de vista discursivo, no sé después estrictamente, me parece porque ahí ya es como más técnica la mirada, pero discursivamente creo que los jubilados están mal hace rato, entonces es más difícil que quede más salpicado, entre comillas, el gobierno si rechaza. Pero además lo que está diciendo es que ellos rechazan porque... No porque reconozcan que los jubilados están bien, sino que rechazan porque hay inconsistencias, porque no queda claro de dónde cómo va a poder sustentarse el modelo, porque el modelo está mal, porque el modelo está quebrado, porque sí es cierto, tienen que cobrar mejor, pero también para eso es cierto una reforma laboral, que hay que revisar también que las personas están viviendo más años y que etcétera, 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 y que la pandemia también aceleró cambios en las formas de trabajo y muchas de ellas son formas que conllevan mayor informalidad y las industrias del juicio y los trabajadores activos versus los pacientes. Es como más amplia la discusión. En cambio, contra el colectivo de discapacidad es como cuando te metes con los niños del Garrahan. Es como mucho más difícil, ¿no? Me parece a mí, insisto, solo desde los discursivos,
no hacerte cargo que ese sí es un problema que te corresponde solamente a vos. Eso, y que eso si desde querés es ya. más como una decisión que es más reprochable desde lo moral, desde lo ético, ¿no? No tanto, o sea, como bueno, es cierto que te tienen que cerrar las cuentas, pero justo acá, fíjate. Claro. No, eso es ya aparte del caso de los jubilados, es cierto que los últimos gobiernos todos cambiaron la movilidad jubilatoria justo un poquito antes de que los jubilados empiecen a cobrar un poco más. O sea, sucedió con el gobierno de Mauricio Macri, sucedió con el gobierno de Alberto Fernández y sucedió con el gobierno de Javier Milei. O sea, es una práctica que se viene sosteniendo a lo largo del tiempo y sí que es cierto, digamos, que los jubilados no es de este gobierno, ¿no? Claro. El problema más estructural. Ahora, fíjate igualmente que en algunas provincias los propios gobernadores están dando aumentos especiales, digamos, a los jubilados porque evidentemente hay un tema ahí. Sí, porque, a ver, se sumó antes estaban los medicamentos gratuitos, ahora era una mayor dificultad para acceder a esos medicamentos gratuitos. ¿No es Se cierto? disparó el precio de los medicamentos también. Se disparó el precio y hubo una pérdida del poder adquisitivo muy importante en el último año que también explica la emergencia de la situación de vulnerabilidad. Yo a eso también le sumaría, ayer lo conversábamos un poco, hay muchos encuestadores que están analizando en términos, suena medio frío decirlo así, pero en términos electorales, la brecha generacional, Sí. la brecha generacional en términos de preocupaciones que hay. ¿No es cierto? Vos tenés, muchos encuestadores están observando que dentro de los jóvenes de menos de 25 años hay mayor porcentaje de intención de voto a Javier Milei, que tiene otras preocupaciones que son distintas de los adultos mayores, que son los que están jubilados, que están viendo perjudicados, ¿no es cierto? Entonces hay una atención puesta de parte del gobierno en los diferentes intereses que están habiendo del impacto social que tienen algunas medidas. Sí, recupérate un poquito. Yo, a propósito, quería terminar la idea. Porque ahí se vienen también las placas que preparaste vos, Mary, respecto de los emplazamientos, pero también yo quería decir algo sobre lo que estabas marcando vos, que es lo de las encuestas. Hay que ver porque, también lo mencionábamos ayer, estas van a ser elecciones con pasos suspendidas, donde lo que pase también va a permitirnos un poco, me parece que mapear lo que está pasando con el nivel de aceptación de la libertad avanza, porque yo creo que algo empezó a cambiar en cómo se perciben algunas decisiones muy puntuales que ha tomado el Congreso, pero algunas encuestas también cuando desagregan por edades quienes siguen respaldando, sin elegir específicamente el programa de gobierno, pero que siguen respaldando esto. Es verdad, ¿estás bien? No, no estoy bien. ¿Te alcanza el dinero? No, no me alcanza el dinero. ¿Pero ves otra opción? No. Entonces hay que ver, por ejemplo, quienes están en los extremos de la vida, dentro de los que están habilitados para votar, no los niños, sino los que de mayores de 16 años en adelante, los que están en los extremos de la vida, siguen respaldando, o dicen que siguen respaldando al gobierno, independientemente de que algunas medidas han caído más antipáticas o más duras. Sobre todo los adultos mayores. Los adultos mayores, según las últimas encuestas, siguen siendo un grupo que permanece respaldando al Poder Ejecutivo. Hay que ver después si el voto castigo es, como no tengo otra opción, directamente no voy, no voto, y entonces eso también hay que ver cómo termina impactando, o bueno, hago un voto castigo y voto, qué sé yo, alguien que pueda cambiar un poco la historia en el Congreso. Y muchos encuestadores que están analizando ese voto castigo traducido en inasistencia. Por eso también. voy y no voto. Voy y no voto, pero no como no solamente desinterés por los problemas de representación política que existen, sino como una forma de castigo a la clase política, es decir, conscientemente tomar la decisión de no votar en este contexto. Claro. Yo escuchaba el día de ayer a varios encuestadores que están hablando en esos términos. Para mí va a ser como la gran vedette el ausentismo. Sí, que no es apatía política en general, sino apatía con las propuestas electorales que hay. Claro, ¿no? Hay una diferenciación en eso. Claro. Enojo, distancia. Bueno, Mary, trago de agua de por medio. Repasamos la agenda de los emplazamientos. Semanita intensa en la Cámara de Diputados. Esto es un poco el resumen de lo que dejó la sesión de la semana pasada, en la cual la oposición logró asestarle 12 derrotas al gobierno nacional. Yo no tengo recuerdo de un peor escenario para el gobierno. Creo que solo lo podemos comparar con lo que pasó cuando se rechazaron los pliegos de la Corte Suprema en términos de tamaño político de la derrota que sufrió el gobierno en el Congreso, un Congreso que no ha tenido varios escenarios de derrotas para con el gobierno. Ahora,
Importante, hoy 5 de la tarde se va a reunir un plenario de comisiones de asuntos constitucionales y la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar una vez más el eterno capítulo de la comisión investigadora por el caso Libra. Recordemos, breve paréntesis, 14 de febrero a la noche, 9:10 de la noche, Día de los Enamorados, el presidente Javier Milei publica un tuit en el cual difunde un proyecto que se llama Viva la Libertad, incentivando a comprar esta criptomoneda Libra. Una criptomoneda que termina alzando el precio y termina derivando en pérdidas millonarias con varias víctimas. Avanza una investigación judicial en la Argentina, una investigación judicial en los Estados Unidos y el Congreso toma la decisión o la posición fundamentalmente de avanzar con la investigación dentro de una comisión investigadora. 4 o 5 meses después nos encontramos en una situación de que esta comisión investigadora se crea, pero está en un empate inmovilizante por una dinámica de 14 diputados del oficialismo, 14 diputados de la oposición no logran ponerse de acuerdo en designar una autoridad y al no poder poner a un presidente de la comisión, no funciona. No se convocan a testigos, no se pide prueba, está paralizada, no se volvió a reunir. Lo que la oposición quiere hacer es modificar la resolución que creó esa comisión para poner una cláusula que diga que si hay un empate y no se puede designar a un presidente de la comisión, entonces la presidencia de esa comisión va a estar en manos del bloque mayoritario de la Cámara de Diputados, le hace Unión por la Patria, le hace Sabrina Selva. Eso es lo que se va a buscar hacer hoy, ¿no es cierto? Modificar esa resolución para que en esa situación de empate pueda derivar en que la autoridad sea de Sabrina Selva, con una aclaración, es dictamen, tiene que llegar al recinto todavía. O sea, la novela es larga, la venimos hace varios meses, pero realmente la semana pasada la oposición tuvo un triunfo importante al lograr que se emplazaran las comisiones. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y es muy probable que consiga dictamen con un dato de color. Peticiones, Poderes y Reglamento la preside Silvia Los Penato. Una Silvia Los Penato que desde la elección porteña ha estado muy ausente en el Congreso de la Nación y recordemos que Silvia Los Penato, al igual que María Eugenia Vidal, representaban ese sector adentro del PRO muy resistente a cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Así que nada, dato de color a prestar atención a ver si la vemos de vuelta a Silvia Los Penato, a María Eugenia Vidal, que están teniendo una postura más dura con respecto al acuerdo pro Libertad Avanza. Una cosa, Mary, para agregar que en el caso de la comisión investigadora, si bien no pudo convocar testigos, lo que sí hizo fue emplazar una especie de comisión informativa, ¿no? Donde hubo varios invitados, expositores, se le hicieron distintas preguntas que duró muchísimas horas. Y hubo especialistas, y hasta que fue súper interesante periodistas. Por eso, porque se pudo como echar un poco de luz sobre la temática de la que si también la tenías teñida de un episodio, no podés terminar de discriminar realmente frente a qué estamos. Y quieras o no, también es un dispositivo, las monedas de estas características que son muy nuevas y que también están siendo como presentadas como monedas 100% liberales en el sentido de que no hay ningún tipo de intermediación y que además son muy seguras. Entonces, no vaya a ser cosa que paguen justos por pecadores, como se dice, en un caso que estuvo muy salpicado, muy cuestionado. Y a mí me pareció súper interesante lo que quedó planteado en la comisión y en todo caso hacerse la gran pregunta sobre si debieran regularse de alguna manera, porque el otro día contaba, creo que era Hernán Casiari en una entrevista, decía que cuando él lo traen de vuelta con una propuesta de España y qué sé yo, creo que fue Pergolini que le ofrece hacerle un pago en criptomonedas. Y dice, no, ni loco, ¿qué criptomoneda? Yo tengo que pagar mis cuentas, o sea, que sea billete. Dice, suponete que con una obra de teatro él logró vender 1 euro por entrada y ganó 1 millón de euros por una obra de teatro. Creo que es Más respeto que soy tu madre, sin ir más lejos. Y que si él hubiera aceptado esa propuesta de cobrar en bitcoins, en vez de tener 1 millón de euros, hubiera tenido 300 millones de euros. Bueno. O sea, digo, por eso, a veces, ¿qué? Puede pasar, también puede haber sido que puede pasar eso o puede pasar que nada, pero claro. Digo, no quiero faltar a la anécdota, pero era como súper interesante también esto de a veces rechazamos solo algo por el hecho de que no tenemos ni idea cómo funciona y nos parece que, no, ¿qué es esto? Igual, es un disparate, ¿sabes qué? es una locura. Y después resulta que muchos especialistas
sin opinar sobre el caso Libra, solamente sobre las cripto, te dicen, bueno, ojo, porque esto está. Esto funciona. Claro, la diferencia es que son seguras. hay una diferencia que aprendimos en esta comisión con invitados que fueron explicando las distintas modalidades, que en realidad Libra no es una criptomoneda. Se llama token, Sí. que no tiene un valor de por sí. O sea, los que son criptomonedas son, por ejemplo, Bitcoin. Hay algunas que son como más tiene otra, conocidas. No era solamente token, tiene otra definición que es como meme coin. Una meme coin. Claro. Una meme coin. Que no tiene un valor de por sí, sino que eso se lo dan los usuarios. Y bueno, ahí hay todo un debate también de que no, o sea, no es lo mismo que una cripto, pero bueno, se conoció popularmente o se le puso el nombre de la cripto Libra. Sí, que ahí también está la discusión, cuál es el argumento del gobierno. Fue una inversión que tomaron un grupo de personas muy especializadas en el tema de que salió mal. ¿No es cierto? Ese es el argumento. Pero era una inversión que podía haber salido mal y salió mal. Por eso no hubo estafa. Sabían cuán mal podía salir, no lo sabían, hubo especulación, no hubo especulación. Bueno, obviamente, eso es lo que se está investigando ahora, ¿no? Tal cual. Y los grados de responsabilidad o de incompatibilidad para poder promocionar eso. Bueno, el rol. Tenemos que hacer la pausa, pero quedan más placas. Sí, tenemos hora. Dale, hagamos la pausa ahora y retomamos con el resto de la agenda de los emplazamientos y les contamos cómo sigue el día de hoy, que hay más actividad aparte. Sí. Bueno, ahora les contamos todo. Ya venimos. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Muy bien, seguimos adelante, estamos en vivo en la pantalla de TV. Meli nos está contando cómo viene la agenda después de lo que dejó la última sesión especial. Concepto agenda opositora de esta semana. Recién repasábamos un poco el tema caliente del día de hoy, que es la comisión, el plenario de comisiones para tratar la reforma de la resolución que creó la comisión investigadora Libra. Me salió precioso. Ah, pero es larguísimo, es muy... Bueno, por eso lo estuvimos describiendo, explicando un poco. Comisión Libra, chau. Comisión Libra título, está bien. Pero no es que se reúne la comisión Libra. No. Pero bueno, vamos al día de mañana, que como anticipaba Jessy, también va a ser muy importante porque tratamos dos proyectos clave. Los proyectos de los gobernadores, arrancamos con primero promoción de salud cerebral. Creo que queda una placa antes. Este es el proyecto perdón, Cintia, no me mates. Está esta primero, es verdad. Mi culpa, desprolija, porque
Primero, antes de reunirse los proyectos de los gobernadores, tenemos otro tema. Esto es un proyecto impulsado por Facundo Manes que tiene que ver con tratar un proyecto de salud cerebral que básicamente busca prevenir contra el Alzheimer y otro tipo de enfermedades. Se va a reunir el plenario de salud y de presupuesto. Recordemos que la semana pasada, además del plato fuerte, como fue el caso de un presupuesto universitario y emergencia del Hospital Garrahan, los diferentes bloques opositores quisieron meter los temas de interés particular que tenía en la sesión. Y por eso es que tuvimos un total de 12 proyectos o decretos que fueron avanzados por la oposición. Entre ellos, este proyecto de Facundo Manes, que va a arrancar a tratarse en un plenario de comisión mañana a las 10:30. Aclaración. José Luis Espert va a tener mucho trabajo el día de mañana. Porque es un día largo, sí. Para José Luis Espert definitivamente, porque son todas comisiones emplazadas de la Comisión de Presupuesto. Es así, va a estar ahí. Vamos a ver si viene, porque la última vez se acuerdan que estábamos especulando si iba a estar presente Espert o no, y finalmente terminó cediendo un poco la posta a que presidiera otro diputado. Ahora sí, vamos al caso del proyecto de los gobernadores. Se reúne la Comisión de Presupuesto para tratar el primero, que tiene que ver con el reparto de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Acá lo que se busca modificar es que todo ese dinero que para casos de emergencia el gobierno nacional no reparte, se haga de manera automática todos los meses según la ley de coparticipación federal. Acá, de vuelta, ¿no? Es la lucha que tienen los gobernadores y las provincias con el gobierno nacional por el tema de los recursos. Acá lo que se busca hacer es quitarle una herramienta que han tenido siempre los gobiernos nacionales de los ATNs, que si bien tienen que funcionar para casos de emergencia, vamos a decirlo, por lo general se utilizan como un sistema de premios y castigos para con las provincias, con ATNs que van para las provincias aliadas, ATNs que no van para las provincias no tan cercanas, y que ha sido así durante todos los gobiernos nacionales, no solamente este. Lo que buscan hacer es la guerra que tienen con parte del gobierno nacional, porque se quejan de que no hay plata para la obra pública, no hay recursos para la salud, no hay recursos para impulsar un montón de otras políticas. Dicen, bueno, entonces coparticipamos esto, la plata viene de manera automática y nos resolvemos las cuentas públicas en las provincias. Esto es un proyecto que, de sancionarse en la Cámara de Diputados, porque ya viene con media sanción del Senado, te consigue los 2/3 muy fácilmente, porque tiene el apoyo de los 24 gobernadores. Esta es la preocupación que tiene el gobierno y que va a tener que negociar de cara a la semana que viene, si mañana hay dictamen y la oposición quiere llevarlo al recinto. Vamos al próximo proyecto, que tiene que ver con un emplazamiento que también el miércoles, ahora a las 14 horas, no sé si están viendo, es cada 2 horas, va a haber una reunión plenaria emplazada. En este caso es la de Ciencia y Tecnología. Y además tienen que dictaminar. Tienen que dictaminar. En todos los casos. Sí, ese fue el debate, recuerdan, la semana pasada, antes de que comience la sesión. Martín Menem habilita la convocatoria de la Comisión de Presupuesto para tratar los proyectos de los gobernadores, como un gesto para distender esta tensión que había, que le recriminaban a Espert que no convocara. Pero no se distendió nada. No se dice, no, lo emplazaron igual, porque, a ver, había del otro lado una desconfianza. Nosotros queremos emplazar las comisiones para que se presenten los diputados y para que dictaminen, no para que se arranque un debate de reuniones informativas, y esta semana traemos a los ministros, la semana que viene a los especialistas, y por ahí recién en un mes se dictamina. No, se reúne, se debate, se dictamina, se va al recinto. Pero bueno, fue un gesto que tuvo Martín Menem para con algunos aliados para evitar que le emplazaran las comisiones. Ok. Esta es otra que fue emplazada en el caso de Estado, Ciencia y Tecnología y Presupuesto, que entiendo que esto es lo que va a hablar después Ceci, que tiene que ver con la emergencia en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La semana pasada hubo muchas convocatorias de colectivos sociales, no solamente lo de jubilados y de discapacidad y de Garrahan, sino también por parte del CONICET y de muchos de científicos y científicas que trabajan en estas áreas especializadas, precisamente por el desfinanciamiento en el área de ciencia y técnica. Bueno, esto es un proyecto que impulsa Unión por la Patria y que se va a buscar dictaminar mañana. Y por último, y ahora sí tenemos
lo que sería la frutilla del postre, que es el último de los proyectos de los gobernadores. En este caso no solamente se emplaza presupuesto, sino también la Comisión de Energía, que tiene que ver con la eliminación de los fondos fiduciarios, de varios fondos fiduciarios, que son solventados a través de lo que se recauda con el impuesto a los combustibles líquidos. Lo que pide los gobernadores, dicen, es eliminemos estos fondos fiduciarios que no está viniendo la plata para las provincias, y esa plata que se recaudaba en los fondos fiduciarios la repartimos a través de la coparticipación a las provincias, y de esta manera tenemos recursos de vuelta de manera automática para solventar nuestras cuentas públicas. Ahora, no es que todo lo que se recauda con este impuesto y a las provincias, sino que se establecen una ecuación, ¿no? Para el Tesoro Nacional va a seguir yendo el 14,29% de lo que se recauda. Para la Seguridad Social, es decir, la ANSES, va a ir el 28,69%. Y para las provincias, más de la mitad, el 57,02% de lo recaudado. Esta va a ser la agenda de la oposición, con el objetivo de dictaminar y probablemente ir a una sesión la semana que viene. Sí. Y esto es lo que tiene más preocupación el gobierno, porque de vuelta, si los proyectos de los gobernadores van al recinto, son iniciativas que tienen muchas chances de conseguir 2/3. Claro. Hay que prestar atención a lo que van a hacer gobernadores que impulsaron estos proyectos, pero que cerraron acuerdos electorales con La Libertad Avanza. Ahora, ¿qué va a hacer Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos? ¿Qué va a hacer el gobernador de Chaco, Leandro Esdero? ¿Qué va a hacer el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo? Que cerraron acuerdos y alianzas con La Libertad Avanza para las elecciones de octubre, pero ahora le están avanzando con proyectos que podrían significar un duro golpe al gobierno. Los gobernadores dicen que no genera costo fiscal, pero bueno, le quita la herramienta al gobierno nacional de definir cómo van esos fondos. Así que a prestar mucha atención, porque el partido grande se va a jugar mañana. Claro, mañana también va a ser un día, como decís vos, donde se va, independientemente de ver los dictámenes o cómo se dirimen estos temas, van a quedar expuestas estas discusiones que son muy sensibles, como bien decías, sobre todo porque cada vez son más los colectivos que traducen estas discusiones a la calle, y mañana es miércoles también, miércoles de jubilados, miércoles a donde se empiezan a sumar otros sectores de la sociedad que no solo quieren acompañar a los jubilados, sino que aprovechan la visibilidad que van teniendo esas marchas para llevar adelante sus propios reclamos. Jessy, hoy además vamos a hablar de la ciencia y la tecnología con el proyecto que vos trajiste, pero además hoy es el día en el que volvieron los científicos del CONICET que estuvieron haciendo esta misión debajo del mar, a lo Sirenita, a lo Nemo. Volvieron después de 3 semanas de esta misión. Les quedaron un poco al bulto de la pregunta que le hicieron los colegas a los científicos cuando desembarcaron, a donde le decían, bueno, ¿cómo creen que va a repercutir todo esto? En un contexto donde fueron bastante denostados los científicos, sobre todo el CONICET como tal. No quisieron emitir juicios sobre eso. Dijeron, nosotros estamos acá por una misión que tiene que ver con investigar el fondo marino, descubrir nuevas especies, detectar si hay contaminación bajo el mar. Punto. O sea, no se hicieron demasiado cargo. Creo que están un poco coacheados en ese sentido, porque le preguntaron 2 o 3 veces en el mismo y no se hicieron cargo. Pero bueno, ¿cómo se traduce todo esto? No lo de los científicos, sino la cuestión de la ciencia y la tecnología en el Congreso. Bien, sí, como contaba Mary recién, es uno de los emplazamientos que yo creo que hay una conexión, porque el streaming de los científicos del CONICET en Mar del Plata, en aguas profundas, fue muy popular y generó un envión, digamos, también para debatir cuál es la situación de la ciencia y la técnica, que, digamos, viene también teniendo muchos reclamos, está bastante conectada con los reclamos de la universidad. De hecho, hay paro desde el día de ayer. Comenzó toda una semana de distintas medidas de lucha que están tomando en conjunto los sindicatos docentes del país sobre los reclamos de la universidad, pero también afecta a todo lo que está pasando con la ciencia y la técnica, y por eso, bueno, se emplazó, como contaba Mary, para el día de mañana esta comisión de un plenario de presupuesto y hacienda con la de ciencia, técnica e innovación. Va a ser mañana, miércoles, a las 14 horas, y vamos a repasar un poco cuáles son los principales puntos que tiene el proyecto central, que es del diputado Goyán de Unión por la Patria.
Se parte de, bueno, de hacer como un paneo de cuál es la situación, el estado actual de la ciencia y la técnica. Y ahí hay varios reclamos. Por un lado está la caída de la inversión estatal, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con esto de que se viene prorrogando un presupuesto, no hay un presupuesto nuevo, eso genera cierta discreción por parte del Poder Ejecutivo, es lo que denuncian, ¿no? Los distintos sectores, en todos los reclamos que estamos viendo, ¿no? O sea, se unifican mucho en este problema de que no hay presupuesto, entonces no fueron, ninguno de las provincias, los gobernadores fueron parte de discutir, bueno, qué se hace con los recursos del Estado, que es algo que es una facultad del Congreso Constitucional, ¿no? Entonces, bueno, está por un lado esta caída de la inversión, que ahora está, dice, por ejemplo, el proyecto de Goyán, que hay una caída de casi el 30% de la inversión estatal solamente en el primer trimestre del año. Después, otro problema es la desfederalización, que esto tiene que ver con que no hay una convocatoria de los distintos organismos federales donde las provincias tienen participación para poder decidir cómo se distribuye. O sea, son organismos para que sean consultivos y actúen en común con los funcionarios del Poder Ejecutivo. También se habla de una subejecución e insuficiencia presupuestaria. Sobre, por ejemplo, el CONICET tiene solamente el 46% ejecutado el día de hoy de su presupuesto, con lo cual, digamos, tiene mucho rezago. Del presupuesto aparte del 2022. No, estamos, del año. Ah, está bien. Del año. Sí, ya estamos más de la mitad del año. Y se ejecutó menos de la mitad. O sea, esa es un poco la lógica de lo que, digamos, hay varios gráficos que tiene el proyecto del diputado Goyán donde muestra, ¿no? Toda esta evolución y el problema de la subejecución de los distintos organismos afectados, que no es solamente el CONICET. El CONICET es por ahí el más emblemático, pero hay muchos organismos que están afectados. También está el problema de la financiación de proyectos que están paralizados, que son créditos que están aprobados, pero que no están siendo girados para que se puedan llevar adelante esos proyectos. Dicen 3 meses. Se agotaron el 34% del crédito y casi el 40% de lo que está disponible para salarios. Es decir, que a esta situación del año es como que el crédito que tienen ya prácticamente se gastó todo, entonces tienen que... El pago de sueldos. Claro, y tienen que afrontar lo que resta del año con muchos menos recursos. Entonces, por eso también se está planteando esto. Y después, bueno, por supuesto, la destrucción de empleo, hubo despidos y también personas que han renunciado por las condiciones laborales y las condiciones salariales y la baja de salarios. En cuanto a destrucción de empleo, dice que hay alrededor de 600 trabajadores menos en todo lo que es el área de ciencia y técnica. Y en cuanto a salarios, dice que en 4 meses el CONICET, por ejemplo, perdió más del 25% del poder adquisitivo en términos reales, ¿sí? Otra de las preguntas que se le hicieron a los científicos era, bueno, ¿cuánto, no solamente cuánto había costado esta misión, que en realidad el principal costo era esa tecnología que se usó para, con una sonda, transmitir en tiempo real qué es lo que pasa en el fondo marino, y que es una tecnología que se donó, claro, que no se donó. De un privado. Claro, de un privado de otro país. O sea, los científicos aplicaron con este proyecto de investigación que nunca se había hecho, y era probable que recién en 10 años podría estar otra vez disponible una tecnología similar para hacer un trabajo de esta relevancia. Y entre varios científicos del mundo, este instituto seleccionó a los científicos argentinos y le dio esta tecnología. O sea que también ahí tenés como una preocupación por, primero, que es una investigación que es muy interesante, no solo por descubrir la estrellita culona, sino porque, o sea, básicamente es lo que viene diciendo, entre otras cosas, los diputados que hablan sobre la trazabilidad de la pesca. Es realmente investigar, que es muy costoso, qué hay real abajo claro, del fondo del lecho marino, para saber qué especies se están robando, porque es muy costoso determinar qué hay, porque lo que habitualmente se hacía era como agarrar a la rastra y después hacer una observación. Esto era todo en tiempo real. Entonces ahí también se tomaron muestras marinas, muestras de algas, muestras de agua, de suelo, etcétera, etcétera, que deja datos para los próximos 10 años. O sea, excediendo cualquier interés
particular de quienes estén liderando ahora estas investigaciones. Claro. Es como dimensionar un poco el valor que tiene esto. Incluso, por ejemplo, decían, todo lo que vieron se puede comer. O sea, todo lo que está en el fondo del mar es comestible. Digo, en un momento donde estamos mirando cuánto mercurio tienen los pescados, o si están contaminados, si no están... El costo también de los peces, bueno, me parece como poner en dimensión todo esto. Como siempre decimos, así como hay veces que las leyes llevan historias en primera persona, ¿no? La ley Micaela, la ley Justina, y tienen como otro peso por eso. Esta también va a tener, la de la ciencia y la tecnología, y ver realmente cuánto se está apostando estas cabezas de científicos, y nunca quisieron decir cuánto ganaban ellos. Claro. Porque muchos de esos sueldos están por debajo de la línea de la pobreza. Sí, sí, bueno, todos los que tienen carrera deben ser investigadores, ¿no? Del Son CONICET. investigadores, sí, hay varios reclamos en ese sentido. Bueno, de hecho, la semana pasada... Pero no quisieron aprovechar esto para decir, Claro. y eso que estamos cobrando 1 millón de pesos. No dijeron, no se sabe cuánto cobraron ellos por esto. Ujú. Y estuvieron 3 semanas lejos de sus familias, arriba del mar. Sí, pero que siempre las transmisiones con una bandera muy fuerte de la defensa de la ciencia argentina, ¿no? Exacto. Claro. Y del conocimiento público y la excelencia que produce la ciencia argentina. Exacto. Y eso en sí es un mensaje. Y vos fíjate que es así porque, insisto, la tecnología esta que se puso al servicio de esta investigación, o sea, compitió con científicos de todo el mundo. Claro. Con distintos proyectos. Y dijeron, no, bueno, este submarino o esta sonda submarina va para estos científicos. Ujú. Que Así tampoco es. dijeron el costo, en cuánto estaba estimado el costo de esa sonda. Claro. Bueno, independientemente de lo que hayan dicho, ¿no? Bueno, todos los que fueron parte de esta misión en Mar del Plata, sí, en el CONICET, por lo menos desde la semana pasada, hubo distintas medidas también de fuerza y de reclamos, ¿no? Que atraviesan todo lo que tiene que ver la ciencia y la técnica, algo que, bueno, está recogiendo la Cámara de Diputados para intentar darle una respuesta. Ahora vamos a terminar las placas, si les parece, para ver en concreto qué es lo que plantea, ¿no? Bueno, describíamos, ¿no? Esta es toda la denuncia que se hace de cuál es el estado de situación en base a haber recolectado, ¿no? Los distintos reclamos del sector. Decíamos que es un proyecto de Daniel Goyán, diputado del Frente de Todos, y lo que plantea es que sea una emergencia para este año, ¿sí? Es decir, es muy acotado el periodo, no es que se plantea por un año, dice, es para este ejercicio fiscal, es decir, para el 2025. Y lo que hace básicamente es decir que se cumpla la ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está por ley, es la número 27.614. No es que innova y dice, bueno, vamos a plantear que sea tanto dinero, no, dice, hay que cumplir esta ley. Y hace hincapié en algunos de los artículos de esa ley que vamos a ver en la siguiente placa. Por ejemplo, todo lo que tiene esa ley es una progresividad de cuánto tiene que representar el porcentaje del PBI para la inversión en ciencia y técnica. Para el año 2025 debería ser el 0,45% del PBI, y lo que dice otro artículo es que el presupuesto de cada año nunca puede ser inferior al año anterior, que eso es parte del problema de no tener presupuesto, es que por ahí quedan o partidas congeladas o en términos reales respecto a la inflación también hay un retroceso, ¿no? Entonces, lo que dice el diputado Goyán para la propuesta de esta emergencia para el 2025 es cumplamos lo que dice la ley, que en los artículos tal y tal dice, bueno, este porcentaje del PBI y que no puede ser inferior al año anterior. Y vamos a la siguiente placa para completar. Dice también respetar el criterio federal. Decíamos que justamente que no se está convocando a los organismos que le dan participación a las provincias, que son 2 centralmente. El Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Allí hay participación de las provincias, entonces lo que plantea el proyecto del diputado Goyán es, bueno, que se convoque, que se hagan las consultas pertinentes para ver cómo se hace una distribución que vaya acorde a los objetivos que se vienen planteando también. Hubo un proyecto votado también aquí en el Congreso
yo ya no me acuerdo si fue hace 2 años, de todo un plan de ciencia, tecnología e innovación hasta el 2030. Bueno, dice que se cumplan los criterios federales y los proyectos que estaban ahí establecidos. Era con la diputada Osuna, ¿no? Estaba Facundo Manes en su momento en la Sí, Facundo presidencia de la Manes. comisión. Y sí, Blanco Osuna fue la presidenta de la Comisión de Educación, así que calculo... No, pero era otra la diputada que... Ay, que se me fue el nombre ahora, del Frente de Todos, que era la que insistía muchísimo con el tema de la ciencia y la tecnología, y hasta me acuerdo que lo llevó el proyecto a la casa, a la residencia de Olivos, en una reunión que tuvo el expresidente Fernández con algunos diputados durante la pandemia. Durante la pandemia, porque aparte ahí también fue otro momento donde los científicos del CONICET salieron a decir fuertemente, che, no solamente queremos que nos aplauden todas las noches, sino también recordarles que nosotros anticipamos que esto iba a pasar. Claro. Y no nos escucharon. Claro. ¿No? Y después desarrollaron la vacuna y los barbijos estos especiales que eran los únicos que repelían el germen. O sea, bueno, me parece que vienen hace un buen rato los científicos tocando la puerta. Sí, tocando la puerta y pidiendo más financiamiento para distintos proyectos de investigación. Y les cuento el último punto que tiene, que esto sí me pareció una novedad, que es que plantea una sanción por incumplimiento, es decir, que a todos los funcionarios que tienen de alguna manera intervención o relación con todo el área de ciencia y tecnología, sea educación, Secretaría de Ciencia, etcétera, bueno, si no se cumple con esta ley, pueden tener responsabilidades penales y disciplinarias. No especifica cuáles, pero por lo menos lo establece, lo fija como un artículo. Veremos si prospera en el día de mañana cuando se debata este tema y se busque dictaminar. Y qué firmas tiene, ¿no? También o sea, hay proyectos o dictámenes alternativos. Pero este es por lo menos el proyecto con el cual se hizo el emplazamiento, así que será el proyecto central que se debata mañana. Chicas, y para hoy, ¿qué comisiones quedan entonces? Nos queda la de 16 horas primero, defensa, que hay distintos proyectos de resolución, no es que tiene un tema específico, es un poco variado, y a las 17, Libra. Sí, el tema Libra, no la comisión investigadora, sino como explicó Mary, que es peticiones y reglamento y asuntos constitucionales. Muy bien, nos quedamos sin tiempo, ya nos despedimos, nos reencontramos mañana. Pena de verdades. Chau, gracias por estar ahí del otro lado.